la directora nacional de inteligencia de Biden, Avril Haines, les prohíbe presentar las pruebas o participar en debates a aquellos que tenían pruebas de que había sido una fuga en el laboratorio. Concluimos entonces, la inteligencia de Estados Unidos estuvo involucrada desde por lo menos 5 años antes, por lo menos, de la aparición del coronavirus que causó la pandemia. No solo observaba, sino que tenía al principal experto en el tema en Wuhan. Tenía ojos y oídos adentro de Wuhan, dado que tenía espías en Wuhan. Todo esto es información ante el Congreso de Estados Unidos. Y recibió noticias del accidente del laboratorio. Cuando el virus empieza a circular, el tema pasa a manos de salud y pasa a seguridad nacional. O sea, pasa de manos de salud a seguridad nacional. Se soborna a los científicos, se opera la narrativa del origen nacional, la tontería del murciélago, y no me acuerdo qué otro bicho era que le echaban la culpa de ser esto, y nos hablaban de la tala de bosques y el avance de los virus desconocidos y todo. Bueno, bienvenidos ecologistas al mundo real. Y luego armaron un aparato de censura global para impedir que haya un debate sobre el tema. Sobre todo sobre la cuestión del origen del virus, la responsabilidad que tenían los laboratorios que habían trabajado en eso, el papel que había tenido la CIA y por ende el Estado profundo. La nota de Contrainfo que cuenta esto remata la idea diciendo que esto parecía más a un intento de golpe encubierto, de reordenamiento del poder, que a un simple error sanitario. ¿Quién está detrás? La CIA, sí, obvio, pero detrás de la CIA, ¿quién está? El Estado profundo. ¿Qué es la CIA si no el Estado profundo? Cuando hablamos de Estado profundo, ¿a qué nos referimos? Para que no haya malos entendidos. Cuando hablamos de la CIA, hablamos del núcleo duro de ese Estado profundo que lo componen las agencias de inteligencia, las cúpulas, ¿no? Por supuesto, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, los sectores del Pentágono, el aparato financiero globalista, que es el lubricante de todo esto, el complejo militar industrial y una enorme red de fundaciones y de think tanks que ponen en narrativa y luego las justifican. Las ONG, las fundaciones y los think tanks nos dicen qué es lo que tenemos que pensar, básicamente. Podíamos agregar los medios de comunicación y las plataformas que luego irradian las versiones oficiales. Esto es básicamente lo que es el Estado profundo. Es un bloque de poder que tiene continuidad y que funciona independientemente de si sea Trump, si sea Obama, Biden o quien esté al frente. Por eso no alcanza con votar un presidente, porque el presidente llega y se encuentra con esto que funciona en forma automática y es muy difícil cambiar. El objetivo de este Estado profundo no es el bien público, sino mantener una hegemonía y un control sobre un mundo que se les está empezando a escapar. O sea, básicamente es mantener el status quo, el orden, quiénes son los grandes ganadores y quiénes somos los perdedores de esto. Ese es el objetivo del Estado profundo. En la nota también muestran que usaron una investigación científica como una herramienta estratégica, la manipularon, utilizaron la ciencia como una especie de religión. La ciencia no se puede dudar, es un dogma y los sumos sacerdotes de esa religión científica nos decían que no se podía dudar de esos hechos. La información y la narrativa la manejaban para poder entonces protegerse y avanzar. Y aprovecharon el caos global que se generó para reordenar las reglas del juego político. La pregunta es, ¿para qué lo hicieron? Bueno, razones. La globalización ya no les convenía. Es un hecho, ahora lo vemos claramente, que la globalización financiera, industrial y comercial que se había armado estaba agonizando. ¿Por qué estaba agonizando? Porque terminó beneficiando a China. Por eso China hablaba de que si Estados Unidos con Trump, acuérdense, año 2016, 2017, 2018, si Estados Unidos con Trump
salía o boicoteaba las reglas, ellos eran los garantes de la libertad de comercio, porque esa globalización había sido ya cooptada por China. China era quien tenía, perdón, tengo un poco de alergia, pareció ahí, tenía un control de la producción, de la financiarización, de las cadenas de ventas, de suministro, todo eso en vez de tenerlo Occidente lo pasaba a tener China. Y eso produjo la desindustrialización de Estados Unidos, erosionó la clase media occidental en general, y el problema fue que la caída de Estados Unidos estaba pensada y programada para un gobierno corporativo mundial, pero esto tenía que suceder sin el ascenso de Rusia y China, porque si no era peor el remedio que la enfermedad. La globalización estaba para que las corporaciones gobiernen el mundo a través después de organizaciones tuteladas, no para que lo haga China y Rusia, porque ahí era peor, porque simplemente ahora tienen ascendencia sobre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos occidentales, y de ahí ascendencia sobre el mundo, pero si gobierna Rusia y China, esa ascendencia es mucho menor. Entonces, había que cambiar esto, de golpe o gradualmente. Bueno, aparentemente una de las opciones fue la pandemia. Tal vez no elegida, tal vez aprovechada. ¿Por qué la pandemia? Vamos primero con esta parte. ¿Por qué la pandemia? Porque la pandemia cortó abruptamente las cadenas de producción. Se acabó ese esquema donde China era imbatible en el sentido de que controlaba las cadenas mismas. Quebró pequeñas y medianas empresas, permitiendo entonces una nueva y una más reorganización del poder en función de enriquecer a los más ricos. Justificó una serie de medidas y políticas de emergencia, habilitó una emisión monetaria masiva, acuérdense la flexibilización cualitativa, todo el mundo salía, imprimía y repartía dólares o euros, que después terminaron en manos precisamente de los poderosos, porque tampoco es que los reparte para la población en general. Te dicen que va a ser para la población en general, les tiraron unos pesos en Estados Unidos, en otro lado ni eso, acuérdense de esos subsidios que se dieron, pero después, bueno, lo chuparon y todo eso pasó a ser una creencia y un beneficio para los capitales concentrados. Esto profundizó además la dependencia del Estado y de las Big Techs. Todos empezamos cada vez más a depender del Estado, porque el Estado tenía que subsidiar, el Estado tenía que prorrogar vencimientos, el Estado tenía que facilitar la vida de la población que no podía salir, y todo se hacía a través de las tecnologías de las Big Techs. Básicamente fue un reset brutal de la globalización. La globalización terminó cumpliendo un ciclo, ya no sirve. El globalismo de los 2000, de los 90, funcionó cuando Estados Unidos controlaba finanzas, comercio, tecnología y cultura, y China era una fábrica dócil y barata. Europa simplemente se movía al compás de lo que decía Estados Unidos y la OTAN, y Rusia, acuérdense lo que era Rusia en los 90, Rusia estaba absolutamente de rodillas. Pero bueno, un error de cálculo, ese mundo ya hoy no existe. China se volvió la principal potencia tecnológica, económica, Rusia la militar. El sur global dejó de ser tan obediente como era, por lo menos en muchos casos, no en el nuestro, y la globalización dejó de ser una herramienta de dominio y pasó a ser básicamente un boomerang. Empezó a perjudicar a quienes la habían creado. Estos cambios son los que muchas veces le cuesta a mucha gente entender, porque todo es tan plástico y tan dinámico que las cosas van cambiando. Y si nosotros permanecemos con un mismo análisis, esto mismo que estoy diciendo, dentro de 2 años, probablemente quede obsoleto. Y si yo estoy parado en una vereda, puede ser que hayan cambiado las cosas y termine en la vereda opuesta sin darme cuenta. Eso es algo para que vayan teniendo siempre en cuenta. Y en esto había algo que estaba asomando, que tal vez para el común de la gente todavía nadie hablaba de eso, pero para los grupos
más concentrados, que tienen información privilegiada y que ven las cosas antes que nosotros, porque precisamente se les informa antes que nosotros de las cuestiones claves, aparecía algo que iba a cambiar el orden anterior, que es la inteligencia artificial. Por eso es la importancia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial convierte el globalismo clásico básicamente en un dinosaurio prehistórico. Ya ahora no vas a necesitar mano de obra barata que venga de China o del sudeste asiático, porque puedes automatizar los procesos. Entonces las fábricas que fueron para allá ya no tienen sentido. No necesitas cadenas de suministro globales si podés producir entonces cerca de tu consumidor, que es lo único que te interesa, tu propio mercado. No necesitas sociedades abiertas si la inteligencia artificial te permite monitorear y controlar el pensamiento de todos. Y no necesitas estados nacionales fuertes, solo necesitas que te provean de la infraestructura digital, porque vos con la infraestructura digital tenés el control absoluto de todo. ¿Para qué querés el Estado fuerte? El Estado fuerte te controlaría a vos si caen malos manos que no son las recomendables para ellos. Pero la inteligencia artificial tiene sus propias características. Para que funcione un sistema de inteligencia artificial como está pensado, se necesita primero la centralización de datos. Si no tenemos los datos centralizados, es imposible. Por eso tenemos cosas como Mi Argentina, acá en la Argentina, que significa que todos los datos de un argentino, estado civil, pero estado de salud, patrimonio económico, transporte, todo va aterrizando en eso, incluyendo sus datos antropomórficos. Y eso ha sido puesto alegremente, nadie ha discutido nada, nadie ha medido nada, nadie ha puesto el más mínimo reclamo, o muy poco, y esto nace, les cuento a los memoriosos, una pequeña postilla, con Florencio Randazzo, cuando empieza con los DNI y la modernización del Estado. ¿Se acuerdan? Bueno, extrañamente, el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, eso no lo tocó nadie. Eso fue posicionándose, ampliándose, una de las pocas cosas en Argentina que tiene continuidad de un gobierno a otro. ¿Por qué será, no? Porque la IA necesita centralización de datos, que los tenés ahí, control de la población, que también lo tenés en este tipo. Hablo de esta, cada país tendrá algo parecido o se está intentando implementar. Estandarización global, disciplinamiento social, que es mejor que una pandemia, y nuevos flujos económicos y quiebre de estructuras previas. Todo esto era lo que traía y organizaba la inteligencia artificial. La epidemia de COVID vino perfecto. ¿Por qué? Porque fomentó, por ejemplo, el teletrabajo. El trabajo hogareño, que nos alivió horas y horas en transporte público para ir a trabajar y volver durante la semana, a cambio de poder estar en un lugar más confortable que es tu casa.